Bienvenidos entonces a su clase número 10. Esta clase vamos a hablar o a continuar, ¿verdad?, con las garantías de libertad. Recuerden, ¿verdad?, que estábamos platicando en la clase pasada, bueno, ahora sí que las dos primeras clases que tuvimos ya de este parcial final, pues hemos estado hablando, ¿verdad?, de estas garantías de libertad, ¿verdad? Ya vimos lo que eran las garantías que consagran todos estos artículos, ¿verdad? Que pues obviamente estuvimos, ¿verdad? En estas dos clases viendo todos estos y nos quedamos en el artículo 9, ¿verdad? Que fue la clase pasada que tuvimos acerca de la libertad de asociación y de reunión, ¿verdad? Y hoy vamos a terminar ya con estos artículos que nos quedan, que es el 10, el 11, el 24, el 25 y, perdón, aquí no es 25, es 28. ¿Sí? Aquí hubo un errorcito, es 28. ¿Sale? Entonces, esos son los que vamos a tomar en cuenta para esta clase, ¿no? Vamos a terminar con estos 4 artículos. Bueno, nos quedamos entonces la clase pasada, ¿verdad?, en la libertad de asociación y de reunión que vimos la clase pasada, ¿verdad? Que creaba prácticamente, ¿verdad?, la libertad de asociación, pues una persona moral, ¿verdad? Básicamente eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora vamos a hablar de el artículo 10º de su Constitución, que el artículo 10º va a establecer lo que es la libertad de posesión de armas y lo que es la libertad de portación de armas, ¿sale? Que no es lo mismo, ¿sale? Primero vamos a establecer esa diferencia. ¿Cuál va a ser esta diferencia entre una posesión y una portación de armas? ¿Sale? Bueno, la diferencia va a ser la siguiente. Si hablamos de la posesión de armas, es la facultad de poseer como dueño un arma, con las prerrogativas correspondientes, con fines de seguridad y legítima defensa del sujeto. Eso voy a considerar como posesión. Ahora, la portación es la tenencia, ¿sí?, concreta y circunstancial de las armas como facultad para el ejercicio del trabajo. Si nosotros hacemos una diferenciación clara, pues obviamente la libertad de posesión me va a permitir a mí como particular pues tener para únicamente legítima defensa, y eso es algo muy importante, para poder defenderme de alguna comisión de algún delito, pues esta arma me va a servir para eso, ¿verdad? Y la voy a poder tener en mi domicilio, pero no voy a poder andar con ella en la calle, ¿sí? Esa libertad ya no me la da la posesión de armas. Voy a poder tenerla en mi domicilio bajo alguna circunstancia en donde yo tenga que defenderme, la puedo utilizar, pero no voy a andar, ¿verdad?, ahora sí que en todos lados con esa arma. Ahora, la portación es la que sí me permite tenerla o portarla, por eso dice que es la tenencia concreta del arma, pero con motivo del trabajo. ¿Por qué? Porque tengo que tener, ahorita vamos a ver estas limitaciones, pues tengo que tener un permiso especial, en este caso sería una licencia, para que si el servicio que yo voy a prestar requiere de un arma, pues entonces la ley reglamentaria va a regular todos los requisitos que yo necesitaría cubrir para poder ya en algún determinado momento en cualquier sitio pues portarla, no solamente en mi domicilio, y no sería para legítima defensa, sino sería para ejercer prácticamente o prestar el servicio, ¿sale? Entonces eso vamos a entender por posesión y portación. Ahora, un derecho natural del hombre, pues es esta legítima defensa, ¿verdad? Aquí hablamos concretamente de la posesión. Este derecho que tenemos nosotros, que es un derecho natural del hombre, ¿sí? Si nosotros no lo tuviéramos, pues prácticamente no podríamos sobrevivir ante un peligro que fuera inminente, porque pues estaríamos expuestos, perdón, a las amenazas o a la comisión de los delitos de otras personas. Entonces, las armas se convierten en un medio de defensa debido a que, pues obviamente que suplen la fuerza natural del individuo. Y pues obviamente con un arma, pues yo estaría o me consideraría, ¿verdad?, de alguna manera mayor protegido, ¿verdad? Entonces se considera que un arma, pues es todo instrumento destinado especialmente al ataque y a la defensa,
¿sale? Entonces ya estaríamos hablando de que en este caso, ya sea de posesión o portación, pues la ley va a regular, ¿verdad? Va a reglamentar qué requisitos necesitaría yo cumplir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Código Penal, ¿sí? Se establece que para que puedas tú portar un arma, pues se necesita una licencia especial, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas limitaciones a mi derecho a la libertad de posesión y portación? Bueno, si hablamos de la posesión, este sería una limitación a la posesión y esta sería una limitación a la portación, ¿sale? Si hablo de la limitación a la posesión, aquí nos lo establece. Las armas que posea un particular no pueden ser las que prohíbe la ley ni las reservadas para uso exclusivo del ejército, ¿sale? Hay armas, ¿verdad? Digo, yo no tengo mucho conocimiento de las armas, pero pues hay armas que únicamente el ejército es el que tiene ahora sí que esa exclusividad, por así llamarla, porque son de alto calibre, ¿verdad? Porque son ahora sí que armas peligrosas y que solamente alguien que está debidamente entrenado, como un militar, por ejemplo, pues puede utilizar, ¿verdad? Entonces, si no está prohibida por la ley y si no es de uso exclusivo del ejército, yo puedo tener este permiso también para tener un arma dentro de mi domicilio y que obviamente solo me va a servir si hay un peligro inminente, porque pues tampoco voy a estar yo, ¿verdad?, teniendo un arma nada más como un juguete o tomándola como algo para amenazar a las demás personas. No, la libertad de posesión se va enfocada a la legítima defensa y eso es algo muy, muy importante, ¿sale? Ahora, la limitación a la portación, aquí me lo va a establecer este otro cuadrito. Dice que la aportación de armas, el particular debe contar con una licencia y sujetarse a los reglamentos de policía, ¿sí? Entonces, si yo por alguna prestación de algún servicio, algún trabajo necesito portar armas, pues tendría, por ejemplo, pues aquellos, no sé, los guardaespaldas, ¿verdad? Que por el desempeño pues de ese servicio que ellos están prestando, pues un particular puede también portar armas o también las autoridades o instituciones, por ejemplo, no sé, algún funcionario público también puede portar armas si es que así su función se lo exige. Por ejemplo, no sé, un secretario de Seguridad Pública, un secretario de, ya ven, no sé si se enteraron, ¿verdad?, en las noticias, que pues atacaron, ¿verdad?, al secretario, pues prácticamente iban a matarlo, ¿verdad?, al secretario de Seguridad de Ciudad de México, ¿no? Entonces, no sé si por ahí escucharon las noticias, tendrá como, ¿qué será? Menos de un mes o como un mes por ahí, ¿no? Mes y medio, no mucho, que pues ahora sí que ya lo venían amenazando y por ahí en la Ciudad de México a las 6 más o menos de la mañana, pues lo emboscaron, ¿verdad? Un camión y unas camionetas y ahora sí que su camioneta, ¿cómo quedó? No sé si vieron por ahí las imágenes. Pues obviamente él estaba, en este caso, protegido. Tanto él tiene licencia también para portar armas, como pues obviamente al ser secretario de Seguridad, pues contaba con elementos precisamente de policía que también estaban protegiendo su seguridad, porque pues por su función requiere de seguridad, ¿no? Y tenía pues afortunadamente su camioneta que era blindada, pues pudo soportar el ataque, ¿no? Y sobrevivió afortunadamente. Pero pues si algún funcionario público también por su función necesita la aportación de algún arma, también tendrá que sujetarse a estas limitaciones, ¿sale? Y sobre todo en este caso también los particulares, un guardaespaldas de alguna institución privada o un guardaespaldas de algún artista, cantante, lo que ustedes quieran, ¿verdad? También tendrá que sujetarse tanto a los reglamentos de policía como a la licencia que debe de tener para portar esa arma, ¿sale? Entonces, esto sería lo más relevante en cuanto a la posesión y la portación de armas que nos establece el artículo 10º constitucional, ¿sale? Si hay alguna dudita, por ahí me van ustedes diciendo. Acuérdense, pueden encender su micrófono, ¿eh? No tengan pena. Bueno, vamos con el siguiente artículo, que sería el 11, ¿sí? El artículo 11º constitucional nos establece lo que se conoce como la libertad de tránsito,
¿sí? ¿Qué vamos a entender por libertad de tránsito? Para empezar, la libertad de tránsito yo la voy a entender como la libertad motriz, que se refiere a un desplazamiento o movilización física del gobernado, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a encontrar por la libertad de tránsito. Y este artículo, que está establecido en el artículo 11, se refiere a 4 libertades específicas que se las puse aquí, ¿sale? La primera libertad que me establece o que refiere este artículo 11avo es la libertad de entrar en el país, ¿verdad? Ay, perdón. La libertad de entrar en el país. La libertad también de salir del país. La de viajar dentro del territorio mexicano y la de mudar de residencia. Todo esto refiere mi artículo 11avo constitucional, particularmente lo que es la libertad de tránsito, que los gobernados, los ciudadanos, podamos nosotros entrar libremente, salir libremente del país, desplazarnos por cualquier, ahora sí que por cualquier lado de la República, obviamente mientras estemos dentro del país, ¿verdad? Sin ningún permiso, sin ningún salvoconducto, sin ninguna otra restricción, porque pues eso es lo que nos otorga la libertad de tránsito, ¿sale? Entonces, estas 4 libertades también se refieren a lo que es mi libertad de tránsito, que yo puedo entrar libremente, salir libremente, desplazarme dentro del país y mudar de residencia, pues que yo pueda, ¿verdad? Si vivo aquí en Tuxtla Gutiérrez, yo puedo sin ninguna restricción irme a vivir a Guadalajara, irme a vivir a Guanajuato, a donde a mí se me antoje, ¿verdad? Igual desplazarme de un estado a otro sin necesidad de algún otro permiso, una visa, un pasaporte, un salvoconducto, etcétera. ¿Sale? Ahora bien, este artículo 11avo constitucional también tiene limitaciones, ¿sí? Y que incluso muchas tienen que ver con lo que estamos ahorita sufriendo, desgraciadamente, con esta pandemia. Pero vamos a ir platicando una por una. Aquí les puse estas 4 limitaciones a mi libertad de tránsito. La primera, ¿sí? Tiene que ver con las facultades de la autoridad judicial en casos de responsabilidad penal o civil, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a poner un ejemplo en responsabilidad penal, ¿sale? Cuando cometes un delito, ¿sí? En muchas ocasiones, recuerden que lo comentábamos en clases anteriores, que puedes seguir tu proceso ya sea en libertad, pagando una fianza, o dentro ahora sí que privado de tu libertad, pues dentro del penal, y sigue tu proceso, ¿verdad? Hasta que se te dicte sentencia para determinar si eres culpable o no. Pero si nos colocamos en el supuesto de que me fue asignado una fianza, por ejemplo, entonces quiere decir que yo voy a poder salir libre mientras se lleva a cabo mi proceso. No quiere decir que ya estoy absuelto, sino que simple y sencillamente en lo que me dictan sentencia, el juicio, el proceso, yo lo puedo seguir fuera de la cárcel, ¿sí? Obviamente tuve que haber pagado esa fianza. Ahora, ahí tengo una limitante a mi libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque, no sé si ustedes por ahí han escuchado, tendrían que llegar a firmar cada sábado, por ejemplo, ¿verdad? Y no pueden salir de ese territorio. Entonces ahí mi libertad de tránsito está limitada. ¿Pero por qué? Porque tengo esa responsabilidad, en este caso penal, de quedarme de manera obligatoria por un tiempo, obviamente va a ser temporal, ¿verdad? Por motivo de un proceso penal, ¿sale? Entonces, en ese caso sí se va a ver limitada mi libertad de tránsito, ¿sale? La segunda limitación a mi libertad de tránsito puede suceder cuando se limita la libertad de tránsito por el uso de las facultades que corresponden a la autoridad administrativa con la aplicación de leyes, por ejemplo, sobre emigración e inmigración. Por ejemplo, que en este caso los vamos a encontrar, ¿verdad?, en la Ley General de Población, ¿sí? Por ejemplo, cuando me piden, en este caso, algún requisito para entrar o salir del país, pero por parte de a lo mejor algún extranjero que se encuentra en nuestro país internado o también algún nacional, ¿verdad? La Ley General de Población, de acuerdo a las calidades, por ahí ustedes habrán visto en derecho constitucional, ¿verdad? Las calidades de los migrantes, inmigrantes que pueden entrar a nuestro país, ¿verdad? Los extranjeros. También nosotros podemos tener calidades
como nacionales entrando a otro país. Entonces, en ese caso, si la Ley General de Población regula alguna situación de este tipo o alguna exigencia que tendríamos que cumplir, ¿sí? Entonces, nosotros ahora sí que estaríamos limitados en esa parte, en nuestra libertad de tránsito. Pero esto obviamente porque la Ley General de Población así lo establecería, ¿sale? La tercera limitación se refiere a las facultades de la autoridad administrativa en materia de salubridad, ¿sí? Y justo es lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Muchos estados han limitado la libertad de tránsito de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque pues ante la pandemia que estamos sufriendo ahorita, y yo no sé si vieron por ahí, hasta se prestó a muchos memes, ¿verdad? Con la pandemia que estamos sufriendo ahorita, pues muchos estados por ahí de Oaxaca, pues han tomado la decisión de no dejar entrar a otros ciudadanos de otros municipios a su municipio por el control que están teniendo ellos, ¿verdad? De esta cuestión que es la pandemia, ¿verdad? El caso muy sonado por ahí de el Istmo de Tehuantepec, ¿verdad? No sé si por aquí tengo algún oaxaqueño, ¿verdad? Que pues se les limitó mucho, ¿verdad? Hay un municipio que se llama Juchitán, que desgraciadamente, pues no sé qué sucede por ahí, por esos municipios, ¿verdad? Pues la gente todavía no tiene esa conciencia, desgraciadamente, de la magnitud de esta pandemia y pues cree, ¿verdad? Que pues no es cierto, que pues es alguna estrategia del gobierno, qué sé yo, ¿verdad? No sé cuál sea su pensamiento. Pero pues la gente en estos municipios pues está llevando su vida normal, sigue haciendo fiestas, sigue haciendo, ahora sí que eventos públicos y pues obviamente eso está ocasionando que precisamente en este municipio de Juchitán, pues los casos pues se hayan exponenciado de una manera en que ya está colapsando, ¿verdad? El servicio de salud y pues hay muchísimos contagiados. Y municipios aledaños, ¿verdad? Como por ejemplo Ixtepec, Oaxaca, Salina Cruz, etcétera, pues ya limitaron la entrada, ¿verdad? A los de este municipio y prácticamente le están diciendo a sus ciudadanos, ¿verdad? Ni puede salir, ni puede entrar otro por ejemplo, de Juchitán, ¿verdad? A nuestro municipio, porque pues puede representar un alto contagio, ¿verdad? Para nuestros ciudadanos de este municipio. Entonces, de alguna u otra manera, pues están limitando ese derecho, ¿verdad? O esa libertad que tenemos nosotros a la libertad de tránsito. Pero, pues ahí entra también, como yo les decía en las clases pasadas, ahí entra también otro derecho que es en este caso el derecho a la salud. Entonces, ahí es donde debe de haber, ¿verdad? Ahora sí que una balanza o un equilibrio de ver, pues, qué pesa más, ¿verdad? Si tu derecho a la libertad de tránsito o tu derecho a la vida y tu derecho a la salud. Porque pues hay muchas muertes, no sé, y si ustedes ya experimentaron desgraciadamente alguna muerte cercana o ya conocen, porque no me van a dejar mentir, ya en estos tiempos ya esta enfermedad ya ha llegado a gente cercana. Ya es que el fulanito tal, el vecino tal, mi tío ya le dio, mi ahijado, mi sobrino, mi primo o incluso hasta ustedes, ¿verdad? Entonces, ya lo tenemos cerca, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde entra en juego otros derechos que entonces, ahora sí que dependiendo de la autoridad, es quien va a valorar, ¿verdad? También cuáles pesan más. ¿Sí? Si mi derecho a si mi libertad de tránsito, que me permitas, por ejemplo, entrar o salir del municipio, o mi derecho a la vida o a la salud, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se debe de buscar ese equilibrio, pero sí tienen facultades las autoridades administrativas de limitarme ese derecho a la libertad de tránsito si se trata de proteger la salud de las personas, ¿sí? Que yo creo, ¿verdad? Yo no sé ustedes, ¿verdad? Ya cada quien tendrá su punto particular, pero pues yo creo que sí pesa más mi libertad, mi derecho a la salud, a la vida, que mi derecho a la libertad de tránsito, ¿verdad? Pero entonces cada quien tendrá su punto particular. Lo que sí es que la ley sí establece y da esa facultad a las autoridades administrativas de que puedan limitar ese derecho al libre tránsito, ¿sale? Y tenemos por aquí una cuarta limitación, que esta limitación se refiere a la expulsión
de extranjeros que a lo mejor se consideren perniciosos, consagrada en el artículo 33 constitucional, pues cuando resulte en alguna, ahora sí que en alguna agravio para nuestro país, ¿verdad? Esta facultad pues se le otorga principalmente al Ejecutivo, ¿verdad? Al presidente de la República, pues, ¿no? Acuérdense que el artículo 33, pues, nos consagra precisamente que el extranjero, pues, tiene prohibido, ¿verdad?, inmiscuirse en asuntos políticos del país. Entonces, si así lo hiciese, pues el presidente de la República tiene la facultad de expulsarlo de nuestro país y pues ya obviamente estamos hablando de que tendría que salir, no tendría esa libertad, ¿verdad?, de tránsito y tendría que salir del país inmediatamente, ¿sale? Bien, entonces eso sería lo relevante a mi libertad de tránsito y las limitaciones a ese derecho que yo tengo, ¿sale? Vamos con otro artículo. Aquí tengo, vean, que es el artículo 24 constitucional. ¿Y qué voy a encontrar en mi artículo 24 constitucional? ¿Qué tipo de libertad? Voy a encontrar lo que es la libertad religiosa y voy a encontrar lo que es la libertad de culto, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos definir a la libertad religiosa? Que no es lo mismo que la libertad de culto, ¿vale? Bueno, la libertad de religión la podemos definir como la facultad que tiene todo individuo de experimentar una vivencia espiritual, ¿verdad? Ahora sí que por medio de razones lógicas sobre su existencia. Entonces, obviamente, desde que tuvimos nosotros, ¿verdad? Ahora sí que, desde 1824, que fue la Constitución de 1824, pudiéramos decir que fue un antecedente, perdón, de cuando se incluyó ya esta libertad religiosa a nuestro país. Porque si ustedes recuerdan, si nos vamos mucho más atrás, pues recordarán, ¿verdad?, que nuestros antecedentes, y hablamos de la época prehispánica, si hablamos de esa época, pues nuestra religión prácticamente pues no hablábamos de una religión como tal. Incluso ustedes recordarán y estudiaron en sus clases de historia que pues todos los aztecas, mayas, zapotecas, lo que ustedes quieran, pues eran eminentemente politeístas. No tenían un solo dios, ¿verdad? Acuérdense que había muchísimos dioses, ¿verdad?, que ellos adoraban, que el dios de la lluvia, que el dios del sol, que el dios de, no sé, del maíz, etcétera. Pero al pasar a la época de la conquista, cuando llegaron los españoles, pues esto cambió, porque recuerden que los españoles pues ya estaban, ya tenían la religión católica, ¿sí? Obviamente pues al traer esta religión católica, que también ya vino del cristianismo desde años atrás, pues ellos tenían arraigada esa religión. Y pues obviamente al llegar a nuestro país y conquistarnos, pues es obvio que también las religiones o los dioses que tenían los aztecas, los mayas, nuestros antecedentes, pues la eliminaron y le inculcaron, y ahora sí que no de manera voluntaria, sino prácticamente obligatoria, pues le inculcaron a todos los indígenas pues la religión católica, y era la única que se podía profesar, ¿no? Entonces, hubo una especie por ahí de obligación prácticamente de ver a la religión católica como la única aceptada y la única que se podía profesar en ese tiempo, ¿no? Entonces, posteriormente, ya con lo que es la independencia, acuérdense, ¿verdad?, que por ahí nuestra independencia terminó en 1821, pues ya para mi Constitución de 1824, ahí es precisamente donde se incluye este artículo 24 constitucional, que ya me da esa libertad de poder elegir y profesar la religión que yo desee. Ya no solo la católica, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues ya se vino una ola de mayor libertad en cuestión de profesar la religión o la creencia religiosa que más nos agrade y que nosotros queramos profesar, ¿verdad? Bueno, entonces eso fue un poquito de cómo se fue dando esta libertad más bien el antecedente de donde se empezó a plasmar la libertad de religión. Entonces les decía, ¿verdad?, que la libertad de religión, pues obviamente va a ser prácticamente el conjunto de ideas, principios que una persona abriga respecto a Dios, ¿verdad? Y la libertad de culto, ¿sí?, se traduce en una serie de prácticas externas que tienen como base primordial
la veneración divina y el perfeccionamiento religioso moral del individuo, ¿sí? Entonces, prácticamente el culto es público y es para toda la gente, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a tener tanto la libertad de profesar la religión como la libertad de culto, de poder ahora sí que externar, ¿verdad? Por eso se refiere a las prácticas externas, externar pues en alguna ceremonia, en alguna, no sé, dependiendo de la religión que profesemos, ¿verdad? Externar esa libertad, ¿sale? Ahora, las limitaciones a esta libertad que yo tengo, aquí las puse, ¿sí? La primera consiste en que se permiten las ceremonias en tanto su realización no constituya algún delito. ¿Vale? Por ejemplo, nunca va a estar permitido, ¿verdad?, que se utilice la religión para hacer, por ejemplo, no sé, algún sacrificio humano, ¿no? Hay cultos ahí por ahí medio extraños, ¿verdad?, que de repente, pues, no sé, tienen como principio eso de hacer algún sacrificio de algún animal, de algún, de incluso de personas, de niños, y ahora sí que desgraciadamente el mundo está medio perturbado en estos tiempos, ¿verdad? Y sigue existiendo aún, ¿no? Pero obviamente la ley regula esta parte, ¿no? Eso sería un delito totalmente. Y no voy a poder yo ahora sí que escudarme en el sentido de que yo tengo una libertad de religión o de culto, y para cometer algún delito. Pues no, ¿verdad? Eso sería prácticamente, ahora sí que ridículo, ¿verdad? Y esta segunda limitación que yo tengo consiste en que todas las ceremonias deberán practicarse, ¿sí?, dentro de los templos destinados para eso, ¿sí? Y los que obviamente estoy hablando de que de manera ordinaria, pues están los templos, están las iglesias, están, pues no sé cómo les llamarán en otras religiones, ¿verdad? Pues tienen un lugar establecido ya para profesar o practicar esa religión, un templo, una iglesia, no sé, pero también puede ser que no quiere decir que alguna ceremonia o algún, no sé, misa o algún lo que ustedes quieran, no pueda llevarse fuera de la iglesia. Bueno, sí se podría, pero tendrían que estar sujetos también a la ley reglamentaria de ese municipio en donde se va a llevar a cabo, ¿verdad? Si lo quieren hacer, no sé, en el Parque Central o si lo quieren hacer no sé, tapar una calle por la feria de San Sebastián, porque también las iglesias, pues en los municipios se acostumbra, ¿verdad? Que vamos a celebrar la feria, ¿verdad? O la fiesta de San Sebastián, no sé, de San Francisco de Asís, de San, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Estoy hablando obviamente de la religión católica, porque pues creo yo, ¿verdad?, que las otras religiones me parece que no veneran ese tipo de santos, ¿verdad? Entonces, si se trata de esa religión católica, pues en muchas ocasiones, ¿verdad?, hacen ceremonias fuera del templo e incluso hay algunas iglesias, ¿verdad?, que acostumbran hasta tapar las calles, pero no lo van a tapar nada más porque sí y porque ellos quieren, no. Tienen que tener un permiso de municipio, ¿sí? Acudir al municipio de Tuxtla Gutiérrez, por más que sean iglesias, por más que sean templos, tienen que acudir al municipio de Tuxtla Gutiérrez para pedir ese permiso de poder tapar la calle y hacer su feria o su celebración, ¿sale? Entonces, esa también sería una limitante a a mi derecho de libertad religiosa o libertad de culto, ¿sale? Y por último, con esto terminamos prácticamente nuestras garantías de libertad, ¿sale? Es la que está establecida en el artículo 28 constitucional. ¿Qué libertad me va a establecer? La libertad de concurrencia, pero ojo, ¿sí? Ahorita voy a decir que no es que me dé esa libertad de concurrencia. Ahorita voy a explicar por qué. Para empezar, voy a definir qué es libertad de concurrencia. Bueno, aquí lo tienen ustedes la definición. Es un fenómeno económico en virtud del cual todo individuo puede dedicarse a una o a varias actividades que pertenezcan a un mismo ramo. Eso es lo que voy a encontrar yo lo que voy a definir por libertad de concurrencia. Ahora, ¿a qué se refiere este artículo 28 constitucional? ¿Sí? Es que la prohibición,
¿sí? De que una persona física o moral ejerza una actividad en forma exclusiva. Eso es lo que no va a estar permitido, ¿sale? Me voy a poder yo dedicar, obviamente, que tiene que ver con mi libertad de trabajo también, que establece el artículo 5 constitucional, que ya vimos previamente. Me voy a poder dedicar al trabajo que yo quiera mientras sea lícito, pero tampoco voy a poder aprovechar de forma exclusiva o acaparar, ¿verdad? De forma exclusiva alguna actividad en concreto o artículos en concreto, porque entonces ya estaría hablando de esta palabrita que está aquí, que son los monopolios, ¿sí? La ley va a castigar toda concentración, que es prácticamente lo que es el monopolio, o acaparamiento en una o pocas manos de los artículos de consumo necesarios, por ejemplo, y que tengan por objeto obtener el alza de precio. Lo que sucedió mucho también en esta pandemia es que muchas farmacias, tiendas, lo que ustedes quieran, se estaban aprovechando de la necesidad, desgraciadamente, ahora sí que de la enfermedad, pues, ¿no? De las personas, y ya sea que acaparaban los oxígenos, acaparaban los medicamentos, acaparaban los cubrebocas, ¿y con qué objeto? Con tal de obtener un beneficio, que en este caso, pues, alzar el precio, ¿verdad? Si un cubreboca antes de la pandemia te costaba $1, $2, ahora ya la cajita de 30 te cuesta, no sé, ya de a razón de a 10 pesos cada cubreboca. Entonces ya estamos hablando de un monopolio, porque están acaparando y comprando todas las medicinas o los cubrebocas para que exista desabasto y que ese desabasto provoque, ¿verdad? Que tú estés ahora sí que buscando, pues, ese artículo, y pues, ¿qué va a suceder? Que como no lo encuentras en otro lugar, pues te lo van a dar más caro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que prohíbe prácticamente el artículo 28 constitucional, que no se concentre, pues, en una sola persona o en una persona también moral, alguna actividad de forma exclusiva, ¿sale? Entonces, eso es prácticamente lo que establece lo de acerca del monopolio. Y esta palabrita que les puse aquí, que es la excepción de impuestos, ¿sí? También es otra prohibición que me señala este artículo, perdón ahí el ruido, este artículo 28 constitucional, la excepción de impuestos, porque se considera, excepción quiere decir que no pagues, ¿sale? O sea, que te eximan, ¿sí?, de pagar impuestos. Entonces, esto también lo prohíbe el artículo 28 porque se consideraría violatorio, ¿sí?, de la garantía, porque favorece a unos cuantos, que solamente unos cuantos no puedan pagar impuestos. Recuerden, ¿verdad?, que la Constitución es muy clara y todos los ciudadanos tenemos que pagar impuestos, ¿sí? Y esto pasaba mucho con las empresas, ¿sí? Fue muy criticado en los gobiernos anteriores. No digo que no siga pasando, pero pasaba mucho más en los gobiernos anteriores, que las grandes empresas, ¿sí?, que Walmart, Coca-Cola, FEMSA, etcétera, no pagaban impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno decía, como eres una gran empresa, voy a condonarte los impuestos, y los ciudadanos particulares, al contrario, sí nos exigían pagar impuestos. Y yo no sé si por ahí en alguna noticia por ahí habrán escuchado que ¿cómo se llama? Hace como, ¿qué será? Un mes también, mes y medio, como 2 meses, se empezó a escuchar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó a hacer esa, como que decir, no, a ver, ya se acabó el tiempo de que donde tú donde yo te perdonaba pues los impuestos, y entonces resulta que empezó a cobrarles ya a las grandes empresas. Y yo no sé si se enteraron por ahí ustedes que decía FEMSA, Walmart, empezaron a pagar, eran millones de pesos que se les prácticamente se les decía que ya no los pagaran, y pues obviamente eso perjudicaba al país, ¿sale? Entonces, ya prácticamente con este gobierno, pues se empezó a ver que pues ya empezaran a pagar estas empresas los impuestos, ¿no? Y lo que se pretende prácticamente con este artículo 28 constitucional es que pues tantos servicios, productos, etcétera, pues no se acaparen
en pocas manos, ¿sale? Bueno, eso sería entonces lo más relevante de este artículo 28 constitucional. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda de algún artículo o quieren comentar algo. Pueden encender su micrófono. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Nadie, nadie? Ok, bueno. Bueno, pues entonces si no hay preguntas, no, por ahí nadie, ¿verdad? Me está diciendo, pues yo creo que damos por terminada la clase del día de hoy y les comentaba que ya terminamos con esto nuestras garantías de libertad, ¿sale? Culminamos lo que son las garantías de libertad, las garantías de igualdad y las garantías de seguridad jurídica, ¿verdad? Son que fueron prácticamente o que son las más importantes y que pues prácticamente abarcamos los principales artículos. ¿Sale, chicos? El cuestionario de esta semana, igual como lo hemos venido trabajando, va a estar disponible por ahí el día, más tardar el día miércoles, para que puedan ustedes realizarlo. Igual se va a cerrar hasta el día lunes próximo. ¿Sale? Entonces, si no hay ninguna otra cosita pendiente ni nada, pues me dio mucho gusto haberlos por ahí leído y nos vemos entonces la siguiente clase. Cuídense mucho, sigan guardando su distancia, sus medidas y pues cualquier cosita que surge en la semana también pueden escribirme en plataforma y con gusto resolvemos sus dudas. ¿Sale, chicos? Por ahí les voy a compartir también un material que va a complementar la información del día de hoy. Y cualquier cosita o cualquier duda, pues ahí estoy a la orden. ¿Sale, chicos? Bueno, me despido entonces. Cuídense mucho. Que tengan una bonita semana. Hasta luego. Excelente día. Gracias. Hasta luego.